YouTube, problema guardado. Estás mirando este video seguramente porque tenés un problema para guardar los videos de YouTube y te está tomando muchísimo tiempo después de haber hecho edición con la herramienta de desenfocar, y al momento de querer salvar el video no te lo guarda. Así que todo el trabajo que hiciste ahí desenfocando caras o datos se frustra porque no podés finalmente salvar los cambios en el editor de YouTube una vez que subiste un video y una vez que editaste ese video para hacer lo que se llama blur, o ese borroneo que nos sirve normalmente para, por ejemplo, que no se pueda identificar una cara, o para quizá ocultar datos que son sensibles y que no hace falta que se muestren en el video. Esto se da mucho, por ejemplo, en los tutoriales, cuando vos estás haciendo un video donde quizá tenés que loguearte a tu cuenta para mostrar algunos asuntos y no querés que te vean tu nombre de usuario o alguna otra información personal. Bueno, usás la herramienta de desenfoque de YouTube. Te voy a mostrar en este video cómo solucionar este problema que te consume muchísimo tiempo, así que estoy tomando acá un video de ejemplo. Nos vamos a ir a la parte de edición, ahí un clic en el lapicito. Una vez que estamos en la parte de edición, nos vamos a ir al editor en el menú de la izquierda, así que lo vamos a pulsar y se nos va a abrir la edición de este video en particular, en el que queremos usar la herramienta blur o la herramienta de desenfocar o de desenfoque, ¿sí? Hay muchas maneras de poder hacer el desenfoque. Una de ellas es presionando en el signo positivo, en el signo de más, en los iconos que tenés a manera de menú en forma vertical sobre la izquierda de la pantalla, ¿sí? Así que podés agregarlo desde ahí, el nuevo desenfoque, haciéndole clic en el signo más del cuarto ítem comenzando desde arriba. Tenés una camarita de video, tenés la parte de sonido y tenés por ejemplo el signo pesos de monetización. Luego viene la herramienta de desenfoque, ¿sí? Vamos a pulsar en la herramienta de desenfoque para comenzar a desenfocar. Se puede hacer con caras o un desenfoque personalizado, que sería el caso de este video. Vamos a utilizar el desenfoque personalizado para borronear algunos datos. Digamos que querés borrar, por ejemplo, el logo que te mostraba ahí arriba, o alguna otra parte de tu pantalla. Así que es importante pulsar en desenfoque personalizado y fíjate que aquí se selecciona por default o por defecto la forma desenfocada de rectángulo. No tenemos ningún problema con eso, pero a veces es difícil mover, dimensionar el área que se va a borrar o a desenfocar, y entonces lo mejor es poner el check o marcar la opción de que no trate de seguir los movimientos en pantalla, sino trabajar con una posición fija en la pantalla, ¿sí? Así que vamos a pulsar en fijar posición de desenfoque, más bien que en seguir objetos, ¿sí? Esto va a facilitar muchísimo tu trabajo con el desenfoque en sí en el video y te va a ahorrar mucho tiempo, porque cuando no lo haces a veces se redimensiona o se va corriendo a lugares que no queremos y se tarda realmente mucho, en especial cuando tenés que borrar 3 o 4 partes de la pantalla, si tenés que ocultar más de un dato, ¿sí? Estamos redimensionando acá para ocultar el logo, por ejemplo. Vamos a darle el tamaño que tiene el área de desenfoque con respecto al objeto que queremos desenfocar. Y uno de los problemas que teníamos acá, que luego de hacer todas las ediciones necesarias de desenfoque, cuando lo queremos guardar te pone que lo va a guardar, te aparece incluso el cartelito de alerta como que está haciéndolo, pero realmente no sucede nada, y de hecho cuando vos salís del video te das cuenta que no guardó los cambios. El problema lo tenés en la parte de guardar. El funcionamiento correcto es que cuando vos pulsás este botón azul que tenés arriba a la derecha,
se salvan los cambios y se cierra esta parte del editor. Te va a decir que va a tardar unas horas en reflejar los cambios y que hasta tanto el video que vos tenés ya subido va a seguir mostrándose. Luego, una vez que se actualice, va a ser reemplazado por la versión blureada o desenfocada con las partes que vos quisiste ocultar del video. Pero el funcionamiento correcto es que cuando guarda y te saca de la pantalla. Te vas a dar cuenta que muchas veces no hace eso al utilizar la herramienta de desenfoque. Y una de las cuestiones que descubrí que originaba este asunto, algunas personas han reportado que tenía que ver con el navegador. Pero fíjate lo que sucede cuando estiramos esta manija o este cursor que se pone así en dos puntas de flecha, que es el que nos permite alargar el tiempo en el que se va a estar mostrando el desenfoque. Cuando nosotros lo estiramos, entonces mientras más largo es, más porción de tiempo en tu video va a estar presente ese desenfoque. Pero el problema se produce cuando el desenfoque llega hasta el final del video, ¿sí? Cuando tenés un desenfoque que, como estás viendo ahí en esta barra azul que está completamente estirada hasta el final del video, hasta el último segundo del video, se produce por un bug del editor de YouTube que no guarda los cambios. Entonces, ¿cuál es la solución? Tenés que volver a posicionarte al final, que te muestre estas dos flechitas que son las que te permiten redimensionar la duración del desenfocado que le estás aplicando a tu video y llevarlo un poquito más, que no toque la última parte del video, ¿sí? Ese es el punto crucial. Si lográs, moviéndolo un poquitito, que no llegue hasta el final del video, cuando le des a guardar va a salvar el video. Como te decía, algunas personas reportaron que con algunos navegadores sí les salía y con otros no. En Google Chrome esta solución está recientemente probada y cuando lo haces, esta solución ha resultado con mis videos y seguramente va a resultar con los tuyos también. Así que si lo probás, si lo querés agradecer, deja por favor ahí un comentario agradeciendo. Podés suscribirte al canal, es totalmente gratis. Podés unirte al canal con una donación de $0.50 en adelante si también querés agradecer así, y seguramente dejar un pulgarcito arriba y hacer más de una de estas cosas juntas va a ser muy pero muy agradecido. Ahora, si te interesa todo lo que son soluciones de tecnología, bueno, te invito a que mires las playlists del canal o que te quedes también en el siguiente video, en el cual vamos a estar hablando de soluciones a tus problemas de tecnología. Espero que hayas disfrutado muchísimo este video, que lo compartas. Si te sirvió a vos, le puede servir a alguien más. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis. Dejate un pulgarcito arriba y nos vemos en el siguiente video.